El hombre debate la política moderna. El expediente persa es una hostilidad antigua. Daniel observó el velo inmaterial. El príncipe de Persia resistió al Altísimo. En la antigua Susa se dictó la orden. El imperio oriental buscó borrar al linaje. Ezequiel 38 lo advirtió. Persia marchará en la coalición del asedio. La inmensidad no intimida a Jehová. El Creador documentó la ruina de la invasión. El príncipe de Persia cruzó la frontera. La anomalía inmaterial paralizó su avance. Dios sopló fuego sobre los montes. La coalición oriental encontró un muro absoluto. El juicio apagó las antorchas. El terror biológico secuestró a la infantería persa. La lógica militar colapsó en la arena. El armamento pesado se hundió en el lodo. Los caballos de guerra quedaron ciegos. Jehová desató el pánico sobre el imperio. Jehová preparó la trampa ineludible. Persia fue arrastrada con garfios. El expediente expone su metalurgia, escudos de bronce listos para el asedio. La caballería oriental marchó confiada. Su fuerza anatómica era aterradora. Los montes de Israel fueron el blanco. Una falla geológica aguardaba inerte. El botín atrajo a la gran alianza. La codicia secular nubló su intelecto. Ezequiel documentó esta fricción exacta. El acta de arcilla no admite error. El odio antiguo rompe la diplomacia. Es una hostilidad física inamovible. Persia avanzó directo hacia su tumba. Dios preparó el yunque de piedra. Israel habitaba como una nación pacífica, confiando en aldeas sin grandes muros de piedra. Una nube oscura de infantería oriental asfixió el horizonte, bloqueando toda la luz solar. El pánico biológico paralizó las venas de cada civil al contemplar la inmensa maquinaria. Toda táctica militar humana quedó obsoleta ante el aplastante peso del antiguo invasor. Las naciones vecinas observaron el letal asedio calculando fríamente el fin inminente. La débil anatomía de los hombres colapsó por completo ante el terror de esta tiranía. Solo la intervención extraterrenal del Altísimo podía quebrar este inminente colapso. Las antiguas fallas tectónicas crujieron, anunciando una sentencia ineludible y absoluta. El pulso acelerado de los grandes jinetes delató su inmenso terror biológico oriental. Los enormes caballos de guerra retrocedieron ciegos ante la letal opresión atmosférica. Las pesadas armaduras de los invasores orientales se convirtieron en jaulas asfixiantes. El oxígeno de aquel oscuro valle desapareció, asfixiando al enorme batallón de infantería. Una violenta taquicardia colectiva secuestró el sistema nervioso de la inmensa infantería. Los rígidos dedos de los mercenarios invasores fueron incapaces de empuñar sus armas. Cada soldado invasor comprendió con un pavor biológico extremo que enfrentaban al Creador. El inmenso furor del Altísimo golpeó la tierra, fracturando los firmes montes de Judea. Los pesados muros de piedra y los enormes peñascos colapsaron bajo la gran sentencia.
Una lluvia apocalíptica de azufre hirviendo cayó derritiendo el hierro de las tropas. El Creador confundió sus mentes, obligando a los invasores a destruirse entre ellos. Una inmensa tormenta inundó el valle, mezclando el oscuro lodo con el precio carmesí. La letal pestilencia invisible consumió los pulmones de todo el ejército en segundos. El orgullo del gran imperio oriental quedó reducido a cenizas bajo la ira soberana. El inmenso fuego devorador del Altísimo descendió pulverizando toda la coalición militar. Un letal granizo oscuro aplastó violentamente los escudos de la infantería oriental. La anatomía humana fue erradicada por completo bajo el peso de su inmensa gloria divina. El arrogante líder de la invasión cayó de rodillas aceptando su letal derrota absoluta. El vasto desierto levantino consumió en silencio todos los oscuros restos de esta alianza. La perfecta santidad del Dios inmutable quedó grabada para siempre en aquel seco desierto. El gigantesco arsenal militar de la Gran Alianza ardió durante 7 largos años. Israel invirtió 7 largos meses enterrando la ruina para purificar el valle. El vasto valle de los pasajeros quedó sepultado bajo un denso silencio absoluto. Las oscuras aves del cielo descendieron devorando la materia orgánica abandonada. Los forenses hebreos marcaron cada resto anatómico oriental con grandes piedras. El inmenso valle de Amón Gog expuso la victoria definitiva del Altísimo Soberano. Todo el mundo secular contempló en silencio la evidencia de su letal omnipotencia. El inmenso Creador jamás rendirá cuentas ante tu ciego escepticismo secular. La misma ira que pulverizó aquel antiguo imperio oriental aguarda en sombras. Toda tu frágil y moderna seguridad descansa sobre un cristal muy temporal. El ineludible tribunal eterno destrozará todas tus vanas defensas morales. La única amnistía forense absoluta fue sellada en un oscuro madero romano. Cristo absorbió la letal ira del Altísimo para rescatar tu alma arruinada. Tu oscura eternidad pende del ineludible veredicto sobre esa pesada cruz. Prepárate hoy para el gran juez.